¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Hoy día domingo, un domingo especial de resurrección, que nos convoca, que nos reúne y que nos hace estar en comunión, a pesar de que física y presencialmente no podemos estar. Damos gracias a Dios por esta tecnología, ¿verdad?, que nos permite virtualmente permanecer y seguir en comunión delante del Señor, y sobre todo en momentos tan especiales como el día de hoy, en que el mundo cristiano conmemora la resurrección de Jesucristo, en lo que ha sido, ¿verdad?, esta Semana Santa. Recordarán ustedes, el jueves pasado estuvimos reflexionando sobre esa instancia de Jesús en la cruz, cuando Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?", ¿no? Y veíamos a través de la palabra de Dios definitivamente la profundidad de ese momento. Hoy día quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, algunas reflexiones sobre lo que es la resurrección. Y tal como lo decíamos el jueves pasado, ¿verdad? Este acto sacrificial de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, hoy día adquiere una relevancia fundamental, estratégica, histórica, porque precisamente en momentos en que la humanidad se encuentra remecida, se encuentra absolutamente desnudada en su fragilidad, hasta el extremo de que hay muchos que se han volcado a través de la fe en oración, clamando a Dios misericordia. Aparece, como lo decíamos el jueves, este camino, ¿verdad?, trazado, abierto y dispuesto precisamente por la vida, por la obra, por la pasión, por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. De tal manera que, como lo dijimos también, ¿verdad?, tal vez es una Semana Santa absolutamente distinta, diferente, porque hay muchos hoy día que han volcado y vuelcan su fe a este Dios. Y la Biblia nos enseña de que la manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo, de tal manera que hoy día los ojos del mundo deben estar puestos sobre lo que sucedió hace 21 siglos atrás, en ese lugar, en Palestina, en Jerusalén, ¿no?, cuando finalmente el plan de redención se concretó, se solemnizó, ¿verdad?, con la vida, con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Hoy día quiero conversar con ustedes sobre la resurrección. Estuvo 3 días muerto, ¿no? Él falleció, estuvo agonizando, ¿verdad?, durante 6 horas aproximadamente. Él, según los cálculos, a las 3 de la tarde, ¿verdad?, de ese día, ¿verdad?, antes del el sábado pascual, ¿no?, el sábado de reposo, él falleció y resucitó al primer día de la semana. Y quiero leerles el relato que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 18 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Ambos fueron corriendo, ¿no? Y se inclinaron, versículo 5, perdón, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas. Versículo 7. Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro
y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Señor, nos encomendamos a ti en esta reflexión. Padre Santo, ayúdanos a adentrarnos en estas verdades espirituales, Señor, escriturales, teológicas, que tú has permitido quedasen reveladas hasta este tiempo. Y cuánto necesitamos, Señor, creerlas, entenderlas, obedecerlas, discernirlas. Sobre todo, mi Dios, en momentos tan complejos que hoy día vivimos como humanidad. Señor, gracias. Que tu Espíritu Santo nos guíe de tal manera que nuestra fe sea fortalecida y podamos interpretar para estos tiempos, para lo que hoy día nuestra vida está viviendo, nuestro país está viviendo. Señor, el planeta, el mundo, la tierra está viviendo y ser animados, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, quise que pudiésemos acercarnos, ¿verdad?, a esta versión, la de Juan, porque hay dos o tres elementos que creo nos pueden ayudar muchísimo en lo que significa la resurrección de Jesucristo. Un hecho histórico, ¿verdad?, que indudablemente la Iglesia lo hizo suyo y ese hecho, ¿verdad?, ha fortalecido la fe de millones y millones que a lo largo de la historia de la Iglesia han profesado la fe en Jesucristo. Incluso Pablo, usted seguramente se recordará, señala en una de sus cartas, ¿verdad? Si es que Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Han pasado 21 siglos, hoy día el mundo se enfrenta a una condición totalmente amenazante, compleja y difícil. Y como decía hace un momento, ¿verdad?, la resurrección adquiere absoluta, como siempre lo ha sido por lo demás, vigencia, sobre todo para los que buscan de manera quebrantada, de manera sincera, de manera humilde, la intervención de Dios en este tiempo. Y lo primero que quiero hacer notar, por ejemplo, es el vínculo que hay entre la resurrección y el quebrantamiento. Fíjense que aparece María. Esta es María Magdalena. Es una mujer a la cual Jesús había liberado de 7 demonios. Nosotros leemos en Lucas capítulo 8, por ejemplo, versículos 1 y 2 lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y en la versión de Marcos, ¿verdad?, cuando se relata también la resurrección, en el capítulo 16, versículo 9, fíjense cómo lo relata el Evangelio de Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. De tal manera que
cuando el texto que hemos leído nos relata, ¿verdad?, que esta mujer, versículo primero del capítulo 20 de Juan, muy de mañana, ¿verdad?, incluso cuando estaba oscuro, ella va al sepulcro, ¿verdad?, porque quería ungir el cadáver con especias aromáticas, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús. Ella se encuentra con que la tumba estaba vacía. Fíjense cómo lo dice el versículo. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Es decir, en ella, desde el momento, ¿verdad?, que vive esa experiencia con Jesús, se produce un vínculo íntimo, se produce, ¿verdad?, una relación profunda, por cuanto Jesús había cambiado y transformado su vida. La había sanado, la había liberado ni más ni menos que de 7 demonios. De tal manera que esta mujer era una de las discípulas, ¿verdad?, que seguía, que amaba a Jesús. Ella presenció la crucifixión de Jesús. De tal manera que los sentimientos que esta mujer tenía, ¿verdad?, eran sentimientos genuinos, sinceros. Tanto es así que ella se prepara el primer día de la semana para ir al encuentro, ¿verdad?, del cuerpo de Jesús. Ella se encuentra con que Jesús ha resucitado, ¿verdad? Pero ella no podía entenderlo hasta ese momento. Fíjense, en el versículo 2 dice, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esas eran sus expectativas. Esas eran sus expectativas. Ella esperaba encontrar un cadáver. Y estaba tremendamente, ¿verdad?, sorprendida y angustiada. Fíjense, en el relato que hemos leído del capítulo 20 de Juan, esta mujer aparece llorando. En el versículo 11, una vez que los discípulos, ¿verdad?, constataron que Jesús no estaba y regresan a su casa, versículo 10, los discípulos regresaron a su casa, dice el versículo 11, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinaba para mirar dentro del sepulcro. El quebranto de esta mujer, cuyas expectativas eran encontrar un cuerpo, el cuerpo de un ser al cual el alma amaba profundamente, de un hombre que la había liberado, de un hombre que la había bendecido, que la había ayudado, que le había cambiado la vida. Pero al no encontrarlo, incluso de acuerdo a estas expectativas, ¿verdad?, el cadáver de Jesús, ella llora. Incluso más adelante, ¿verdad?, ella permanece llorando porque se encuentra con 2 ángeles, dice el relato, versículo 12, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Versículo 13. Le preguntaron los ángeles, y es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió, ¿por qué lloras? El quebranto. No, María Magdalena, con la muerte de Jesús, ¿verdad?, con lo que ella observa, se le hace a su Señor, a aquel que la había liberado y sanado, sufre un quebranto, un profundo dolor, un profundo llanto de desesperación. Pero su corazón, su imaginación, no daba para recordar lo que Jesús había enseñado antes. Ella buscaba el cadáver de Jesús. Es un quebranto profundo, definitivamente. Pero tan profundo es este llanto, ¿no? Tan profundo es este dolor, que ella recibe una bendición profunda que no recibieron los otros discípulos. El propio Señor Jesús se le revela, se le aparece y recibe ella de manera directa del propio Jesucristo, su Señor, ¿verdad?, la prueba evidente de que Él había vencido a la muerte y que Él había resucitado. Fíjense, ¿verdad? Versículo 14. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer?
¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, maestro. ¿Por qué hago notar este detalle, verdad? Porque precisamente acceden a esta escena, ¿verdad? Donde Jesús se le aparece, ¿verdad? Esta tremenda realidad, ¿verdad? Espiritual, histórica, porque ocurrió efectivamente, de la resurrección de Jesús en cumplimiento de lo que él mismo había anticipado y como parte del plan de redención de su Padre, de que él iba a vencer la muerte, iba a vencer la cruz, iba a vencer el pecado, que iba a resucitar, ¿verdad? Y se funde en un momento tan íntimo en el corazón de una mujer que sufría, lloraba, estaba quebrantada, porque ella pensaba, ¿verdad?, que ese ser a quien tanto había amado, finalmente no lo iba a poder ver más. Es decir, para ella, la resurrección de Jesús significaba el consuelo absoluto a su quebranto, a su tristeza, a su angustia, a su pena. El hecho de una vez más tener la posibilidad de ver a su Señor, de comprender que esa muerte, que esa tumba, ¿verdad? Que esos lienzos que ella vio, que esa cruz, que esas heridas no pudieron, ¿verdad? Con su Señor. Y ya tiene el privilegio de verlo y de recibir en primera fuente la noticia de él mismo. Finalmente adquiere para María Magdalena, ¿verdad?, la resurrección de su Señor, una dimensión insospechada. Una dimensión insospechada. La resurrección, ¿verdad?, como antídoto, como remedio, a propósito de la pandemia, ¿verdad?, al quebranto. Fíjense que las expectativas de esta mujer no pasaban más allá de poder ungir con especias aromáticas el cuerpo de un cadáver, amado, querido, recordado, pero un cadáver. Llora, se quebranta, sufre. La pena, la tristeza y la angustia la invaden. Pero aparece la resurrección de su Señor, aparece la resurrección de Jesucristo. Aparece definitivamente, ¿verdad?, el cumplimiento de lo que Él mismo había enseñado. Y esa tristeza, a propósito de este evento maravilloso que es la resurrección de su Señor, la resurrección de nuestro Señor, la resurrección de Jesucristo, la resurrección del Hijo de Dios, su tristeza y su quebranto se transforman en gozo. La muerte no ha podido con Él. La cruz, ¿verdad?, no pudo con Él. El agravio, ¿verdad?, la maquinación, la manipulación, este poder político, este poder religioso, poder político de los romanos, poder religioso de los judíos, ¿verdad?, no pudieron con Él. Y eso trajo alegría y gozo. Fíjense la expresión, ¿verdad?, de alegría de esta mujer. ¡Raboní! En el versículo 17 del capítulo 20 pareciera que ella quiso, ¿verdad? Se fue encima de su Señor. Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Suéltame. Seguramente la condición física de Jesús en ese momento era muy especial. Él resucita en gloria. Era un cuerpo glorificado. ¿Y por qué es importante entender esto, hermano? Porque hoy día la humanidad está quebrantada. El corazón, ¿verdad?, de la criatura humana, del hombre y de la mujer hoy día está acongojado, está entristecido. Hay muchos que claman definitivamente frente, ¿verdad?, a algo que los ha superado y que ha desnudado, como lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, ha desnudado la fragilidad humana y pareciera, ¿verdad?, que hay algo superior que se necesita. Por eso que se recurre y se ha recurrido a la fe. Sin embargo, es importante detenernos, ¿verdad?, que en este anhelo y en este deseo humano
de buscar a través de la fe la intervención de este Dios al cual se ha rechazado, podamos comprender que este acto sacrificial de Jesucristo, que se plasma en la cruz, pero finalmente que se perfecciona a través de la resurrección, precisamente tiene el sentido y el propósito de traer gozo, paz, alegría y esperanza al corazón humano. Las expectativas, ¿verdad?, de esta mujer no pasaban por más que ungir, usar un ungüento, ¿verdad?, especias aromáticas. Pero la resurrección de Jesús, ¿verdad?, transforma una vez más su vida. En el primer encuentro, ¿verdad?, Jesús había liberado, ¿verdad?, de 7 demonios, había transformado para siempre su vida. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, cuando ella vive el dolor y la angustia, ¿verdad?, el reencuentro que tiene con Jesús, sin duda, marcó para la eternidad el corazón y la humanidad de María Magdalena. La resurrección y el quebranto, la resurrección y la tristeza. Pero también quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, esta respuesta, ¿verdad?, de la resurrección, no solo frente al quebranto, sino frente a la búsqueda. Porque si usted revisa el texto, ¿verdad?, en el versículo 2 del capítulo 20 de Juan, dice ella, no sabemos dónde lo han puesto, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Después en el versículo 13 dice, ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No sé dónde lo han puesto. Versículo 15, con el propio Señor Jesús le dice, Señor, si usted se lo ha llevado, porque ella pensó que era el que cuidaba el huerto, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a buscarlo y yo iré por él. Ella buscaba, no solo había quebranto, sino que buscaba. Buscaba en su crisis, en su condición, en su angustia, ¿verdad? Buscaba y aparece la resurrección. La resurrección como respuesta ahora a la búsqueda. La resurrección, ¿verdad?, como respuesta, ¿verdad?, a ese deseo de saber dónde está, dónde lo han puesto. Si bien la expectativa de ella eran acotadas, simples, estaba este sentido de búsqueda. ¿Qué no estaba en los discípulos? Fue ella quien les avisó. Fue ella quien lo fue a buscar. Pero la que estaba en búsqueda era esta mujer. No. Ella tampoco recordaba lo que Jesús había dicho de que Él iba a resucitar. Sin embargo, a pesar de eso, ¿verdad?, ella buscaba a su Señor y el Jesús resucitado le sale al encuentro solo por su gracia y misericordia al ver su búsqueda sincera. Yo no tengo ninguna duda, hermanos míos, hermanas amadas, que si esta humanidad sigue buscando, sigue clamando de manera sincera y genuina, va a poder experimentar precisamente lo que experimentó esta mujer allá en Palestina hace tantos cientos de años atrás, porque este Jesús está vivo. Este Jesús nos muestra el camino al Padre. Este Jesús resucitado nos dice que la muerte ya no nos determina. Este Jesús resucitado nos dice, ¿verdad?, que no estamos librados a nuestra suerte. Este Jesús resucitado, ¿verdad?, que tiene misericordia de esta mujer y que responde, ¿verdad?, revelándosele a ella directamente en primera instancia y no por tercero, sino que es Él. Yo soy. Yo soy. Es increíble, ¿verdad?, lo que provoca en ella, lo que va a provocar sin duda en muchísimos en este tiempo, en esta humanidad. Porque si Dios ha permitido todo esto, queridos, es definitivamente una posibilidad para reencontrarse, porque hagamos una reflexión seria, hermanos. Esta humanidad ha merecido juicio de Dios. Una humanidad arrogante, soberbia, vanidosa, violenta, injusta, sensual. Sin embargo, apreciamos
en este Jesús, antes y después de su muerte, ¿verdad? Una relación de gracia y de misericordia, precisamente en una mujer que necesitó de Él. Antes, cuando es liberada de esos demonios, y después, cuando Él resucita y tiene esa tremenda bendición de ver a su Maestro, de entender que había resucitado y que se le revelaba a ella. Hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Hay esperanza. Lo otro que quiero compartir con ustedes en estos minutos que me quedan es que además este Jesús resucitado, ¿verdad? No solo responde al quebranto, a la tristeza, ¿verdad? A la angustia de esta mujer, no solo responde a la búsqueda sincera, ¿dónde le han puesto? Porque yo quiero estar ahí, sino que además le entrega un mensaje. Fíjense cómo lo dice al final de este capítulo 20, el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando leemos lo que Jesús le encomienda, le diga a sus discípulos, dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Es decir, la resurrección entrega un mensaje. La resurrección, ¿verdad? No es un hecho aislado, ¿verdad? Que solamente demuestra este poder de Dios, ¿verdad? Que ha obrado, ¿verdad? A través de su Espíritu en la vida de su Hijo, que había muerto en la cruz del Calvario, sino que además tiene un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza. Fíjense lo que Jesús le pide a María Magdalena que le diga a sus amigos, a sus hermanos, vuelvo a mi Padre. Esa expresión, ¿verdad?, tiene que ver con lo que Jesús les había dicho antes. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, si usted lee el capítulo 13, 14, 15 y 16, sobre todo el 14, ¿verdad?, 13 y 14, cuando Él le dice, mira, voy a un lugar al cual ustedes no pueden ir, pero no se preocupen, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿No? De tal manera que cuando Jesús le dice a María, vuelvo a mi Padre, en el fondo, ¿verdad?, Jesús le está diciendo, se han cumplido, ¿verdad?, aquellas cosas que yo les anticipé y que les dije. Ahí en el capítulo 13 de Juan, versículo 33, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Eso fue antes. O en el versículo 36, ¿y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. ¿No? En el capítulo 14, versículo 12, en esa misma reunión, ¿verdad?, que relata el Evangelio de Juan, íntima, horas previas a la crucifixión, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. De tal manera que cuando Jesús le dice a María Magdalena, lo primero que le dice, dile a mis hermanos, vuelvo a mi Padre, en el fondo, ¿verdad?, Jesús de alguna forma está mandando decirles, se está cumpliendo lo que les dije. Todo lo que yo les anticipé definitivamente, ¿verdad?, está ocurriendo. Resucité y vuelvo a mi Padre, a ese lugar donde ustedes no pueden seguirme. ¿Y por qué era importante que los discípulos entendieran esto? Por lo que dice a continuación Jesús, que es Padre de ustedes. Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Vuelvo a mi Dios, que es Dios de ustedes. Fíjense, la expresión vuelvo a mi Padre es la confirmación de todo lo que Él había enseñado y había dicho. Finalmente se concretó. Y era tan poderoso decírselos porque a partir, ¿verdad?, del cumplimiento de lo que Él había dicho y que hoy día se hacía tan crudo, tan real, con su resurrección, de tal manera y con esa misma fuerza, ¿verdad?, era evidente que su Padre también era Padre de ellos y que su Dios también era Dios de ellos. Si todo lo que Él había dicho antes se había cumplido, si todo lo que Él había enseñado antes era cierto y que hoy día finalmente se concretaba en la resurrección, significaba fehacientemente que también, ¿verdad?, ese Padre era Padre de ellos y que ese Dios era Dios de ellos, como también lo era de Él, del propio Señor Jesucristo.
Es decir, la resurrección, queridos, me entrega esta esperanza maravillosa, este mensaje poderoso, definitivamente, de que la palabra de Dios es real, es cierta, que la palabra de Dios tiene poder y tiene fuerza, y que en la medida que nosotros creamos a través de la fe en este que Jesucristo que murió, ¿verdad? Y que resucitó, definitivamente nosotros tenemos al mismo Padre de Él, tenemos al mismo Dios de Él. Es decir, en otras palabras, ¿verdad? Hoy lo que la humanidad necesita es creer en esta resurrección, porque históricamente ocurrió, pero su consecuencia histórica, ¿verdad?, decanta definitivamente en realidades espirituales que le traen gozo y esperanza a mi vida hoy, cuando más lo necesitamos. Fue la experiencia de María Magdalena, devastada, quebrantada, angustiada, incluso perdida, porque buscaba algo, ¿verdad?, en su limitación humana, ¿verdad? Y se encontró con una realidad absolutamente distinta, poderosa, amplia, que trajo gozo, paz a su corazón. En el nombre de Jesús, iglesia amada, Jesús ha resucitado. Compartamos esto a la humanidad. Humanidad, Jesús ha resucitado. De tal manera que Él al vencer, ¿verdad?, la muerte, al vencer el pecado, al vencer la cruz, al resucitar definitivamente, se sale al encuentro de nuestra tristeza, de nuestra angustia, de nuestro quebranto, sale al encuentro de nuestra búsqueda, de nuestra interrogante, de nuestra confusión, y nos entrega el mensaje. Mi Padre también es Padre de ustedes, mi Dios también es vuestro Dios. Por eso la resurrección de Jesucristo hoy día tiene una relevancia profunda, ¿verdad?, para la iglesia, pero también para la humanidad. La esperanza, el consuelo, la respuesta a lo que hoy día necesita el hombre y la mujer. Que el Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, bendice tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga trabajando en nuestro corazón. Siga trabajando, Señor, Dios mío, el alma humana, no solo de tu iglesia, sino, Señor, de cada ser creado por ti, de cada hombre y mujer, Señor, que hoy día vive una condición tan excepcional, pero tan cruda y tan dura. Que esta verdad maravillosa, que nos enseña que venciste la muerte, que hay esperanza, que hay un mensaje, que hay un consuelo, Señor, llegue finalmente al corazón humano y fortalezca la fe de tu iglesia. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y sigamos orando, sigamos ayunando, porque Jesucristo vive. Y si Él vive, nosotros vivimos con Él. Gracias, queridos. Un abrazo. Que el Señor los bendiga. Estamos en contacto.